A ver, piensen en esto. Una misma frase. Coexistencia pacífica. Para algunos significaba la esperanza de un mundo sin guerra. Para otros, era un arma más en el arsenal de la Guerra Fría. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia secreta de esta idea. Una idea que, increíblemente, nació en dos lugares casi al mismo tiempo, pero con significados, bueno, totalmente opuestos. Y lo más curioso es que sus ecos siguen resonando hoy. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Era una simple esperanza de paz o, en realidad, un arma de la Guerra Fría? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, como casi siempre en estos temas, es complicada. Digamos que era las dos cosas a la vez. Entender esta dualidad, esta doble cara de la moneda, es fundamental para entender no solo la Guerra Fría, sino mucho de lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta que esta frase tiene, por así decirlo, dos partidas de nacimiento, dos ADNs completamente distintos. Por un lado tenemos la versión soviética, que era, en pocas palabras, una forma de seguir la lucha de clases sin que todos voláramos por los aires en una guerra nuclear. Y por otro, la visión que nació en Asia, entre China e India, que buscaba justamente lo contrario, una tercera vía para salirse de esa lógica de bloques. Dos mundos en una sola frase. Empecemos por la primera, la que se hizo más conocida en Occidente. Ok, vámonos primero con la doctrina soviética. Para entender de dónde sale esto hay que viajar en el tiempo. Estamos en la Unión Soviética a mediados de los 50. Stalin acaba de morir y el nuevo líder, Nikita Khrushchev, tiene un problema enorme, uno que literalmente podría acabar con el mundo. Y el problema era este. Tanto Estados Unidos como la URSS ya tenían el poder de borrarse del mapa mutuamente. O sea, podían aniquilarse en cuestión de minutos. La vieja estrategia de la revolución mundial a la fuerza ya no servía. Así que Khrushchev se enfrentó a un dilema. ¿Cómo seguimos la lucha contra el capitalismo si una guerra significa el fin de todo? La solución que encontró fue precisamente esta nueva política exterior. Y ojo con la definición soviética, porque tiene truco. No habla de paz en el sentido de seamos amigos, para nada. Habla de una forma peculiar de la lucha de clases. O sea, la lucha seguía, pero por otros medios. El nuevo campo de batalla no eran las trincheras, era la economía. Se trataba de demostrar quién podía construir la sociedad más próspera, quién podía ofrecer un mejor futuro. La guerra se volvía económica, una competencia por ver qué sistema era superior. Y que no se piense que esto se lo inventó Khrushchev de la nada, no. Él estaba desempolvando las ideas del mismísimo Lenin, que ya decía que la principal influencia sobre la revolución mundial vendría de la política económica. Para Lenin, la verdadera batalla final contra el capitalismo se libraría en la economía. Así que para Moscú, esto de la coexistencia pacífica era en el fondo una continuación de la guerra, pero con otras herramientas. Bueno, ahora hagamos un giro total. Dejemos Moscú y viajemos un año atrás, a 1954. Porque mientras los soviéticos pensaban en cómo seguir su lucha, en Asia, muy lejos de todo eso, estaban haciendo otra coexistencia pacífica. Una que no tenía nada, pero nada que ver. Aquí el punto de partida es otro. No es el miedo a la bomba atómica, es la esperanza de la descolonización. Países que acababan de nacer en Asia, en África, que decían, un momento, no queremos ser piezas en el ajedrez de nadie. Y desde ese espíritu, dos figuras clave, Zhou Enlai de China y Jawaharlal Nehru de la India, pusieron sobre la mesa una visión para el mundo completamente distinta. Y de ahí salen los famosos Panchil, los 5 principios. Y escuchen la diferencia de tono, es abismal. Aquí se habla de respeto a la soberanía, de no agresión, de no meterse en los asuntos de los demás. Es básicamente un manual de supervivencia para los países más débiles, una forma de decirles a las superpotencias, déjennos en paz. La coexistencia para ellos no era una táctica de guerra, era la meta final, basada en el respeto. Y esto no se quedó en un simple papel. Para nada. Tuvo un impacto gigantesco. Esos 5 principios se convirtieron, ni más ni menos, que en el ADN del movimiento de países no alineados. Una especie de tercera vía, un club para todas esas naciones que estaban hartas de que les dijeran que tenían que elegir entre el bando de Estados Unidos o el de la Unión Soviética. Así que, ahí lo tenemos. 2 ideas muy potentes, con el mismo nombre, pero que eran como el agua y el aceite. La gran pregunta es, ¿y esto funcionó? ¿Se tradujo en paz real? Bueno, como se imaginarán, la dura realidad de la geopolítica no tardó en poner a prueba estas bonitas palabras. Y el choque con la realidad fue brutal. La supuesta paz soviética se vio como era de verdad con los tanques aplastando la revuelta en Hungría o con el cemento del muro de Berlín.
Y del otro lado, la hermandad de los 5 principios, pues saltó por los aires cuando China e India, sus propios padres, se fueron a la guerra por una frontera. Quedó clarísimo que cuando los intereses nacionales entraban en juego, la coexistencia se quedaba en el papel. Pero la prueba de fuego, el momento en que todo pudo terminar, llegó en 1962. Por 13 días que parecieron una eternidad, el mundo entero se paralizó mirando a una pequeña isla, Cuba. De repente, la lucha pacífica de Khrushchev se había transformado en una amenaza nuclear directa con misiles soviéticos listos para ser lanzados a pocos kilómetros de Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea de lo cerca que estuvimos del abismo, el ejército de Estados Unidos llegó a DEFCON 2. ¿Qué significa eso? Es el paso justo antes de la guerra nuclear total. El siguiente nivel es apretar el botón. La coexistencia pacífica estaba literalmente a un error de cálculo de convertirse en aniquilación global. Se logró evitar la catástrofe, sí, pero el susto dejó claro que esa paz soviética era un juego peligrosísimo. Pasan los años, cae el muro de Berlín, la Guerra Fría termina, pero la historia de estas dos coexistencias no acaba ahí. Al contrario, sus legados siguieron vivos, pero tomaron caminos completamente diferentes. Y aquí podemos ver el contraste perfecto. La doctrina soviética, tuvo un último momento de gloria con la detente de los 70, pero básicamente se fue a la tumba junto con la Unión Soviética en 1991. Es historia. Pero, ¿y los 5 principios de Asia? Esos no solo sobrevivieron, sino que se hicieron más fuertes, se metieron en el derecho internacional, en resoluciones de la ONU, se convirtieron en algo mucho más grande. Lo que nos lleva directamente al día de hoy, porque resulta que China, en su espectacular ascenso como potencia mundial, ha desempolvado esos 5 principios y los ha puesto de nuevo en el centro de su política exterior. Los presenta como la base para un orden mundial alternativo. Un orden que choca con el que conocemos, liderado por Estados Unidos, porque pone el acento en una cosa por sobre todas las demás: soberanía y no meterse en los asuntos de otros. Y para vender esta idea, el argumento que usan sus defensores es muy directo. Ponen sobre la mesa una lista como esta, de intervenciones militares de Estados Unidos en otros países a lo largo de las décadas, y lanzan la pregunta: viendo esto, ¿no sería mejor para el mundo un sistema donde nadie se mete en los asuntos internos de nadie? Es un contraste muy poderoso. Esta vieja idea de los 5 principios ha evolucionado. Hoy, China la envuelve en un concepto más moderno, la comunidad de destino común. ¿Qué significa? Pues es la visión de un futuro en el que todos los países están interconectados y deben cooperar para el bien de todos. Si se fijan, es un eco clarísimo de aquel 4º principio de 1954, igualdad y cooperación para el beneficio mutuo. La misma idea con un nombre nuevo. Y con esto, volvemos al principio. Un término, coexistencia pacífica, que nos cuenta 2 historias radicalmente distintas. Una, la soviética, que hoy es poco más que una reliquia de la Guerra Fría. La otra, la asiática, que parece estar más viva y vigente que nunca. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para la época que nos toca vivir. En este nuevo mundo de competencia entre gigantes, ¿qué camino vamos a seguir? ¿El de la coexistencia como una estrategia para manejar la rivalidad? ¿O el de la coexistencia como el respeto sagrado a la soberanía de cada país? La respuesta a esa pregunta, se está escribiendo justo ahora delante de nuestros ojos.